Saludos cordiales. Continuamos con el estudio de la unidad 2, abordando ahora la teoría general de la responsabilidad civil. Antes de hablar de responsabilidad civil, es necesario determinar en qué consiste la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad es la obligación de reparar un daño causado. La evolución histórica de la responsabilidad se sitúa su inicio donde el daño ocasionado se reparaba con un daño idéntico, que es lo que antes denominaban ojo por ojo, diente por diente. Más adelante, esta forma de responsabilidad evoluciona y se convierte en una exigencia, en la exigencia de una reparación económica. Desde la ley Talión pasa a una indemnización patrimonial por el daño causado. Y más adelante, dentro de esta evolución, se convierte la responsabilidad en una idea de castigo aplicado por la comunidad, además, por supuesto, de la reparación económica que antes existía. Se le añade esta idea de castigo aplicado por la comunidad con la idea de frenar la realización de los daños injustos. El fundamento de la responsabilidad civil como tal nace o se encuentra en varias teorías. Tenemos la teoría clásica de la culpa, que es la presunción de la culpa, y se explica en esta teoría que la obligación de reparar el daño está en que el sujeto que cometió el daño no ha observado la conducta debida. Aún cuando hay casos en los cuales la responsabilidad civil se le atribuye o se le adjudica a una persona, aun cuando esa persona no ha incurrido en culpa. Es decir, por el daño ocasionado por otras cosas u otras personas sometidas a su control. Aun cuando esto sucede, es decir, cuando es otra persona la que comete el daño u otra cosa, pero yo estoy a cargo o bajo el cuidado de esa persona o cosa, pues según la teoría clásica de la culpa, se presume que yo soy la culpable y por eso debo reparar el daño, porque no observé la conducta debida. En este caso, no estuve atendiendo a esa persona o cosa y en los cuidados necesarios para que no ocasionara ningún daño. Por lo tanto, se considera culpable aun cuando no fue la persona la que directamente ha ocasionado el daño. Cuando hablamos de la teoría de los riesgos, nos vamos al hecho de que aquella persona que se beneficia de alguna actividad, pues no solamente lo positivo, sino que también, además de este beneficio que obtiene, debe soportar las consecuencias de que esa actividad, de los daños que esa actividad genere, haya o no culpa. Pasamos a la teoría de la culpa objetiva y aquí nos encontramos con que el acto el cual genera el daño se verifica aún sin haber culpa. Es decir, el daño se genera sin haber culpa de su parte, pero porque observó, desarrolló, ejecutó una conducta errónea y en ese caso pues se incurre en responsabilidad civil. La teoría de la garantía, por su parte, nos indica que todo el que sufre un daño debe ser indemnizado, haya habido o no culpa por parte del agente del daño, se debe indemnizar ese daño que se ocasionó. Entonces, cuando nos vamos a la teoría moderna nos indica
constituye una mixtura entre todas estas teorías de las que hemos hablado y se conforma lo que denominamos actualmente la responsabilidad civil. Es necesario, antes de adentrarnos al estudio de la responsabilidad civil como tal, hacer una comparación y separar la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. Por lo tanto, tenemos dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil persigue la reparación del daño a la víctima, mientras que la responsabilidad penal lo que busca es la imposición de una pena al agente que ha ocasionado el daño. La responsabilidad civil, por su parte, debe ser reclamada por la víctima, es decir, la víctima debe accionar para que se haga responsable civilmente la persona que le ha ocasionado el daño, mientras que la responsabilidad penal es perseguida o ejercida de oficio por el Estado. En la responsabilidad civil, nada impide que se responda por daños ocasionados por terceros. Por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad del padre, madre, tutor, cuando la persona, el menor que está bajo sus cuidados, es el que ocasiona el daño, entonces el tercero es el que ocasionó el daño, pero es el padre, en este caso, quien debe responder. Mientras que en la responsabilidad penal siempre es personal. La persona que comete el delito es la que debe pagar personalmente o cumplir personalmente con la pena impuesta. En la responsabilidad civil, el grado o el tipo de culpa tiene muy poca influencia en la reparación del daño. O sea, no que lo haya hecho con culpa o que la culpa sea grave, leve, levísima, no tiene gran influencia en la reparación del daño, porque estamos hablando en la responsabilidad civil de una reparación de tipo patrimonial, mientras que en la responsabilidad penal esta responsabilidad como tal es determinada por el tipo de culpa. Si lo hizo con culpa, si lo hizo de manera dolosa, si lo hizo por imprudencia, la forma en la cual se cometió, en este caso, el delito, porque estamos hablando de responsabilidad penal, influye mucho influye mucho el tipo de culpa en este tipo de responsabilidad. Entonces, una vez determinadas, separadas, comparadas, en todo caso, los tipos de responsabilidad civil y penal, vamos a adentrarnos en la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la situación jurídica del patrimonio de una persona que ha ocasionado un daño, quien queda obligada a reparar este daño, ya lo dijimos, patrimonialmente, es decir, con sus bienes, con su patrimonio. Las características de la responsabilidad civil es que es eminentemente patrimonial, su contenido es la obligación de reparar a la víctima en lo posible el daño ocasionado, el grado de culpa tiene poca influencia en la extensión o en el monto de la responsabilidad, la acción de responsabilidad civil tiene carácter privado, que fue cuando dijimos anteriormente que debe ser reclamada por la víctima. La víctima es la que debe ejercer esa acción por responsabilidad civil en contra de la persona que ha ocasionado el daño. Y esta responsabilidad civil puede generarse cuando un tercero sometido al control o vigilancia causa el daño. Aquí hablamos de la responsabilidad, como les dije, del padre, madre o tutor, la responsabilidad por cosas o personas sometidas a control o vigilancia. Entonces, en estos casos, aunque
el daño no sea directamente ocasionado por la persona que debe repararlo, sí se configura o se materializa la responsabilidad civil. Nos vamos entonces a hablar de los tipos de responsabilidad civil. Tenemos la primera clasificación según la fuente de la responsabilidad civil, de dónde nace esa responsabilidad civil. La responsabilidad civil puede ser contractual cuando proviene de todo acto convencional. En este caso, la responsabilidad consiste en los daños ocasionados, en reparar esos daños ocasionados por el incumplimiento culposo de un contrato. Y la responsabilidad civil extracontractual son los daños y perjuicios derivados de otra fuente de las obligaciones que no es el contrato. Según la doctrina, en este caso podemos hablar del hecho ilícito o del abuso de derecho, que son situaciones que generan una responsabilidad civil, pero que no provienen de un contrato, por eso son extracontractuales. Según la culpa provenga o no del agente del daño, tenemos la responsabilidad civil objetiva cuando el daño se ocasiona por culpa propia del agente que debe reparar, que incurre en responsabilidad, y tenemos la responsabilidad civil subjetiva, que es todo daño que debe ser reparado independientemente de dónde provenga o de qué persona provenga. Tenemos que la responsabilidad civil tiene unos elementos que deben ser concurrentes para que se verifique o para que se configure la responsabilidad civil. Deben concurrir estos tres elementos que vemos acá en pantalla, que son el daño, la culpa y la relación de causalidad, los cuales estudiaremos en otro video.